Saludo especial para toda la gente que nos acompaña a esta hora en Fuego AM y para todas esas mujeres de reino que ya se están conectando con esta cita una vez a la semana para hablar de diferentes temas bien importantes para todas nosotras y temas que de verdad van a edificar nuestra vida. Bueno, y estoy súper acompañada con Vanessa Torrenegra. Vanessa es médico, pediatra, pero es una mujer también que se dedica a las cosas de Dios como todos nosotros y que tiene mucho para contar en lo que es en la parte ministerial, ejerce allí en el servicio con los niños, donde este tema que vamos a tratar en el día de hoy también es muy importante. Vanessa, bienvenida. Muy buenos días, pastora, muy buenos días, mujeres de reino. Agradeciendo principalmente a Dios por esta invitación que el Señor nos ha permitido estar aquí en nuestra emisora, porque también la sentimos como nuestra. Claro que sí. Amén. Fuego AM. Agradecidas. Aquí estamos abriendo pues esta oportunidad para estas mujeres de reino que tenemos en nuestro corazón y que pues hoy el Señor nos ha permitido traer un tema muy lindo y muy importante para cada una de ellas. Bueno, mujeres, y sin más, nos vamos con esto que es bien importante de hablar en el día de hoy, y es cómo superar el abuso sexual. El abuso sexual. De una vez les vamos a decir que si ustedes en este momento están diciendo en el transcurso del programa, yo fui esa persona abusada sexualmente, he sido recientemente abusada sexualmente, o es el tema con mis hijos o con alguien que yo conozco, de una vez les voy a dar esa línea WhatsApp, porque vamos a necesitar oración, vamos a necesitar consejería, ¿no es cierto? Sí, señora. Vamos a necesitar todo tipo de ayudas, así que ustedes se pueden comunicar con nosotros, escribirnos al 322-729-1386, 322-729-1386. El abuso sexual, ¿qué es el abuso sexual? Empecemos por ahí. Es un tipo de actividad o contacto sexual en el que no das tu consentimiento. ¿Es eso, verdad? Así es, sí, señora. Pues dentro del abuso sexual realmente es muy complejo, porque pues ahora no solamente se encasilla pues en la parte carnal, ¿sí? Sino también pues puede haber pues el abuso de tocamiento, sí, que también asimismo se da, que se puede dar pues en la calle, en la casa, en los entornos educativos, que actualmente pues lastimosamente sí se está dando mucho en la parte de los adolescentes y aún también en la parte de los niños. Es cierto que a veces pensamos el tema del abuso sexual solamente como ahí donde hubo el acto sexual, pero cuando hay un tocamiento indebido, ese contacto a nivel sexual, o sea, cuando nos tocan y es algo que nosotros no estamos permitiendo, eso puede suceder en un Transmilenio. Es correcto, sí, y es muy, muy frecuente que se presente allí en el Transmilenio, y de hecho, pues, esto realmente también es un abuso sexual, y que nosotras las mujeres, cuando en algún momento llegamos a tener este tipo de situaciones, nos marcan también la vida, porque no solamente es el carnal, como anteriormente dije, sino sí, que esto nos marca ese tocamiento, lo que es la integridad propia del ser humano y nosotras como mujeres, como personas. De hecho, en estos momentos no solo se está presentando en mujeres, sino aún también en varones, en hombres, que también se está presentando este tipo de manifestaciones de hombre a hombre o de hombre a mujer, aún de mujer a hombre. Es decir, puede suceder de todo ahí en diferentes maneras, pero lo más importante acá es que si nos sentimos agredidos, si nos sentimos abusados, ya hubiese sido por un tocamiento indebido allí en el transporte público, en la calle,
¿cierto? Por alguna persona que no pensábamos que iba a suceder. Ahí donde no hemos dado un consentimiento, y es eso que se queda en la mente, en el corazón, se sufre, se vive con dolor, con angustia. Ahí debemos empezar a entender que necesitamos superar ese abuso sexual. Así es, sí, porque pues ese maltrato que queda, va a quedar siempre en nuestro corazón, y es una condición que si nosotros no intentamos sanar va a quedar para toda la vida, pero esto va a tener muchas consecuencias, sí, y va a repercutir también pues no solamente pues en nuestra vida, sino también en la vida de los que están alrededor de nosotros. Correcto. Va a tener, doctora Vanessa, repercusiones, sí, que debemos tener en cuenta. Allí en el libro de Lucas 8, versículo 17, la palabra de Dios nos dice, pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido. Nos dice allí la palabra de Dios, y salga a la luz. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido, y salga a la luz. ¿Por qué hablo de este Lucas 8, 17, Vanessa y amigas oyentes? Porque resulta que yo cargué con esta situación del abuso sexual durante 30 años de mi vida. 30 no, vamos a decir que fue menos, porque a los 30 años conocí del Señor, y ahí tuve como la fuerza y la fortaleza. El Señor me dio esa fortaleza de poderlo sacar, digámoslo así, debajo del tapete. Pero yo viví esa situación como entre los 6 y los 7 años, más o menos. Viví esa situación, pero nunca quise reconocerlo conscientemente. Es decir, todo el tiempo venía a mi mente, el pensamiento me atacaba, las imágenes me atacaban, porque no fue solamente una vez. Entonces venía a mi mente todo el tiempo, recurrentemente, esa situación, y sentía dolor, muchísimo enojo. Yo fui una niña después de esa edad muy enojada por todo lo que había vivido, pero sin poder reconocérselo absolutamente a nadie. Sí. Nunca tuve, digamos que la valentía, o no sé si la palabra es valentía, la fuerza, no sé, de poder hablarle por lo menos a mi mamá. Así es. A quien después de llegar al Señor, porque ahí cuando llegué al Señor fue que empecé a reconocer todas esas cosas, pude hablarlo con mi esposo, pude como tener esa conciencia de decir, voy a ser libre de esta situación. A mi mamá, por ejemplo, el Señor me mostraba cómo la hice culpable. Yo a ella la hice culpable trataba de tener una mala relación con mi mamá, sabiendo que ella era tan importante en mi vida, porque decía, ella no me defendió, ella no me cuidó, pero finalmente ella no sabía. Entonces, son todo ese tipo de cosas que están ahí alrededor del abuso. Pero yo pienso que el primer punto para que nosotros podamos superar ese abuso sexual es reconocer que existió. Así es, sí, señora, porque pues realmente pues la mayoría, que es el porcentaje mayor, no es capaz de exteriorizarlo, sino por lo contrario de ocultarlo, y que en ciertas circunstancias de la vida que se le llegan a presentar aún hasta la etapa adulta, porque pues nunca, ni en la niñez, que es más difícil todavía, pues que un niño en ocasiones lo diga, porque a veces se siente amenazado, se siente frustrado, porque me pasa esto, ¿qué hice de malo? ¿Sí? Así es. Entonces ellos mismos comienzan a juzgarse y piensan que de niños ellos son los culpables, y el agresor en muchas oportunidades también lo hace sentir culpable de lo que está ocurriendo. Sí, también ya digamos que uno va superando todas las etapas y va siendo consciente de todas las cosas, y también puede reconocer en su momento sobre la culpabilidad también. Lo que dice Vanessa, me sentía totalmente culpable. Se supone que del otro, el agresor es el que debe sentirse culpable por lo que ha hecho, pero de alguna manera uno se empieza a sentir también culpable. Es tremendo.
Es tremendo. Y salir de esa culpabilidad también es difícil. Difícil, sí. Y de hecho, cuando ya en la etapa adulta, pues lo comienzan a exteriorizar, sobre todo cuando comienzan a tener sus relaciones tempranas o su pareja, porque pues es una situación tan difícil porque pues precisamente allí las mujeres o la persona que ha estado en esta situación, cuando comienza a tener su relación sexual, allí vienen otras consecuencias aún más dentro del cuerpo, dentro de las emociones, a nivel de neurotransmisores sensoriales que nosotros como cuerpo tenemos, ya van a venir consecuencias de enfermedades y patologías que son asociadas a ese primer episodio que ocurrió. Bueno, despacito con eso, que en un momentico vamos a hablar un poco más de este tema, cómo superarlo también y cómo ayudarnos en esa parte médica que nunca pensamos, nunca decimos, bueno, ¿y qué implicación puede tener eso ahí? Si tiene bastante implicación. Todos estos temas son bien importantes, todas estas cosas son muy importantes dentro de este tema, así que venimos con otra invitada, pero vamos a hacer una pequeña pausita, ustedes sigan allí pensando, sobre todo, ¿qué es lo que Dios tiene que sanar, libertar en cada una de nosotras? ¿Qué es lo que tenemos que reconocer? ¿Qué de pronto pensábamos que no era, pero sí era? Hoy estamos viendo si fue un tocamiento inadecuado, si fue un abuso sexual en mi niñez, en mi adolescencia, incluso en nuestra edad adulta. Así que vamos a hacer una pausita y ya volvemos. Y seguimos a esta hora en Mujeres de Reino con Vanessa Torrenegra. Ya tenemos otra invitada, Vanesita. Y estamos hablando en nuestro programa del día de hoy, mucha atención, cómo superar el abuso sexual. Qué importante es que nosotros podamos compartirle este programa a otras mujeres. Así es, claro que sí. Porque tanto que se necesita hoy en día, este tema es muy extenso, tal vez en otra oportunidad hablemos más lentamente de cómo superar o cómo ayudar a los niños también, el tema del abuso sexual, que es un tema también profundo. Pero hoy estamos hablando un poco a nivel general cómo superar el abuso sexual. Invitada tenemos a esta hora, pero antes poder darles nuevamente esa línea celular, WhatsApp, sobre todo para que ustedes puedan escribir a esta hora. Pueden también enviarnos sus audios, sus comentarios que van a conseguir en esta línea. Consejería, oración, nos pueden dejar sus peticiones de oración a través del 322-729-1386, 322-729-1386. También les queremos decir cómo nos pueden buscar, y Vanessa nos va a ayudar con esto, cómo nos pueden buscar en las redes sociales, cómo se pueden conectar con este Ministerio de Mujeres de Reino. Bueno, podemos entrar, sí, nos pueden seguir en Facebook y en YouTube como Mujeres de Reino Fuego AM. Y en Instagram, @RMN Ministerio. Así es, @RMN Ministerio. Bueno, nos vamos con la invitada ahora sí, la doctora Nancy Segura, ya es psicóloga y nos va a ayudar también con este tema, para que muchas mujeres puedan recibir de esa ayuda que necesitan de parte de Dios y de todos los medios que son necesarios en este tema, como les estamos diciendo. Doctora Nancy, saludo bien especial hasta ahora. Pastora, muy buenos días para todos nuestros oyentes. Una alegría y una bendición estar nuevamente con ustedes. Bueno, hablemos un poco sobre este tema. Ya sé que nos estaba escuchando en esta primera parte que estábamos conversando. ¿Qué opina usted de esto, del abuso sexual, de qué debe ser considerado como abuso sexual, doctora Nancy? Bueno, pastora, el abuso sexual es una actividad sexual, ¿cierto? O contacto sexual en el que no se da el consentimiento, ¿cierto? No tienen nuestro consentimiento.
A veces nosotros creemos que el abuso sexual es únicamente cuando hay coito, penetración, pero Mm. realmente el abuso sexual está caracterizado también como em, exponer a la persona a imágenes, em, el contacto físico, sin ese tocamiento, esas conductas sexualizadas que se dan allí y que no son aceptadas por la persona que las está recibiendo. Sí, es muy claro, ya estábamos hablando de ese tema también. Yo pienso que el Señor nos está permitiendo hoy como que vayamos a confrontarnos con ese tema. Y no sé, doctora, si usted está de acuerdo en que el primer punto para poder superar ese tema del abuso sexual está en reconocer que lo hemos vivido, Así es. cualquiera que sea la situación, porque no podemos decir, allí donde hubo penetración es donde realmente hubo abuso sexual. Donde no, pues tengámoslo por menos. No porque el simple hecho de un toque indebido, como lo estamos diciendo, puede marcar nuestra vida. Así es, pastora, así es. El primer paso definitivamente es reconocer que se presentó el hecho, pero también reconocer las emociones que están dentro de mí, lo que me ha generado esa actuación, esa actividad contra mí, ¿cierto? Porque normalmente lo que pasa es que las personas se guardan tanto que sucedió como lo que le ha generado a nivel emocional. Y allí entonces empieza una afectación más grave para la persona. ¿Cómo hacemos, doctora Nancy, para superar ese tema del abuso sexual? ¿Cuál es el camino? Sabemos que es como un gran mar, ¿no? Es un Sí, proceso. No podemos decir esto va a ser de un día para otro, porque es algo que marcó nuestra vida, ¿no es cierto? totalmente. Así que va a ser como un tiempo, un proceso, pero ¿qué es lo que debemos iniciar a hacer? Bueno, el primer paso es el reconocimiento, ya lo dijimos. El segundo paso es entender que estas son situaciones que duelen y son muy, muy dolorosas, pero que son temporales y uno decide lo va a enfrentar y va a transitar, como tú dices, transitar en este mar, ¿cierto? En esta tormenta que se presenta, que va a doler, que es un proceso que requiere tiempo, pero que lo podemos hacer. Hay una tendencia a creer que vamos a olvidar. Olvidar no lo vamos a hacer. Las situaciones que se nos presentan y que son dolorosas para nosotros no se olvidan. Al contrario, quedan marcadas en nosotros. Pero vamos a poder verlo si transitamos este proceso, lo vamos a poder ver de una manera diferente, de una manera en que ya no siento dolor, y que lo veo que es algo que ha pasado en mí, que hace parte de mi vida, pero que ya no me duele. ¿Sí? Es importante tener presente eso. Segundo, es importante mirar cuáles son los recursos personales que tiene cada una de las mujeres que ha vivido esta situación, ¿cierto? ¿Cuáles son esos recursos personales? ¿Cuáles son esas características personales con las que cuenta? Eh, ¿Con qué red de apoyo también cuenta esta persona? ¿Sí? Es importante que nosotros miremos eso para ayudar a avanzar en el proceso. Sí, es muy importante ver en serio todos esos recursos con los que nosotros estamos contando para salir de ahí. ¿Cuáles son esas cosas, doctora Nancy, que nosotros debemos tener en cuenta para decir, bueno, estoy en esta situación, pero a veces también se siente uno como encerrado? Como allí encapsulado, la doctora Nancy lo decía, como que no salimos ni se lo contamos a nadie, no lo estamos reconociendo, empezamos a caminar en todas estas cosas, pero también es el punto de no quedarnos como víctimas, porque eso a veces también sucede. Yo fui la víctima y me quedo todo el resto de la vida como víctima. Lo que estaba diciendo la doctora Nancy es muy importante en cuanto a que no lo vamos a olvidar. La idea es superarlo, pero es algo que tal vez Ok. no se va a olvidar por la implicación que tiene la situación, ¿no es cierto?
¿Qué opina de eso, Así es, Vanessa? sí. De hecho, pues queda marcado, ¿sí? Y si nos vamos un poco, sí, aún a las consecuencias médicas como tal, pueden haber aún traumatismos, ¿sí? Claro. Tanto queda la señal, traumatismo en la parte vaginal, traumatismo como golpes, Ujú. heridas, que aún nos hacen recordar cada vez más la situación que ha pasado. Pero pues en medio de esa situación que ha pasado, no quiere decir que siempre tengamos que seguir victimizándonos Ujú. cada vez que veamos esta situación o recordemos el traumatismo o por esa herida que tengo, esto me pasó, sino por lo contrario, que esto sea un motivo para nosotros ser más fuertes, salir adelante, que en medio de la circunstancia que nos ocurrió, porque no es fácil en medio de esta circunstancia, es muy dolorosa, es muy frustrante, tiene las consecuencias que anteriormente nosotros comentábamos. Sí, 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 sí. Aquí es el poder superarlo y decimos gracias a Dios Sí. en nuestra parte física, pero también en nuestra parte espiritual. Bueno, doctora Nancy, ¿qué le podemos decir a todas estas mujeres que han vivido esta situación y que dicen, yo quiero salir de ahí? ¿Cómo superar, cómo avanzar? ¿Qué ayudas buscar en esta parte psicológica? ¿Cómo podemos ser ayudadas? Bueno, pastora, aquí es importante también entender que cada una de las víctimas tiene unas características personales, ¿cierto? Y también está muy relacionado con cómo se dieron los eventos, qué duración se dio, qué Ujú. frecuencia, ¿cierto? También está muy relacionado con esos conceptos que tenemos los seres humanos o esos mitos, esas ideas irracionales que hay frente a lo que es el abuso, que puede generar también la culpa. Entonces, lo primero es entender que la víctima no es culpable desde ningún punto de vista, ¿cierto? Que no le debe generar culpa Ujú. porque a veces la gente cree por la forma como iba vestida, por el sitio donde pasé, de pronto las cosas que dije, con las personas que estaba compartiendo, y tratan de justificar ese evento. Ujú. Entonces, no es responsable un abuso sexual, la víctima jamás será responsable de lo que sucedió. Entonces, es lo primero. Lo segundo, reconocerse y reconocer esas emociones que se están presentando, esa ansiedad, esa tristeza, hasta dónde fue afectada también esa autoestima. Em, Ver cómo está siendo también afectadas sus relaciones sociales, si es una mujer, por ejemplo, que está en pareja, que tiene una relación de pareja actual, es importante hablar con la familia, hablar con su esposo de la situación que pasó, si no es el involucrado, porque en muchas situaciones también el esposo es el abusador. Entonces, Ujú. hablar Ujú. primeramente con esa red de apoyo, con esas personas de la familia que tiene allí, en las que ella puede contar lo que pasó, donde va a haber una empatía hacia ella, donde no se le va a juzgar. Y eh, reconocer también su estado como mujer adulta, reconocer su estado de si necesita esa ayuda profesional, buscar la ayuda profesional. Es importante también que con esa red de apoyo familiar decida si van a asumir la denuncia de esta persona ante las instancias judiciales y saber lo que eso significa, eh, que es también otro proceso que duele, que hay que enfrentarlo, pero si es su decisión también y para ella es un proceso importante, entonces tomar esa decisión con las personas que realmente la apoyan, con esos recursos externos con los que yo pueda contar. Y lo otro también es importante que las víctimas entiendan que este evento, que es un evento traumático, no las definen a ellas, no define a la víctima. La víctima es una persona
con unas características personales muy valiosas, es un ser humano muy valioso, que reconozca de pronto otros eventos que ha tenido, de los que ella ha salido adelante, se ha empoderado. Entonces, este evento no la puede definir y fortalecerse y empoderarse desde lo que es, desde lo que tiene ahora para salir adelante. Bueno, este tema definitivamente es muy lindo, muy especial. Y lo más maravilloso es poder decir, la doctora Nancy lo estaba hablando, Vanessa y amigas oyentes, y es que sí se puede salir de allí con todo el apoyo que nosotros busquemos, buscando a Dios todo el tiempo, el sanando nuestro corazón en todo lo que esté cerca, vamos a poder salir de allí. Lo que hablábamos tal vez no se va a borrar, no vamos a decir es algo que se va a borrar, es algo que va a desaparecer, pero es algo con lo que vamos a poder convivir. Y ya con el tiempo lo que va a quedar es un testimonio que ya no nos lastima, sí, que ya no nos duele. Es un testimonio donde incluso vamos a poder apoyar y ayudar a otras mujeres. Pues doctora Nancy, gracias por habernos acompañado, la doctora Nancy Segura, psicóloga. Si usted de pronto dice, yo necesito hablar con ella, claro que sí. Internamente, si usted nos escribe, le vamos a dar ese dato. Así que, doctora Nancy, muchísimas gracias por su aporte en este tema en el día de hoy. Muy bien, así que si usted dice a esta hora, sí, de verdad necesito esa ayuda psicológica, necesito ayuda de mi casa. Aquí hubo temas, puntos bien importantes, y es la ayuda de la familia también. A veces pensamos en el tema del abuso que no hay ayuda de la familia, que si contamos a la familia pues vamos a ser juzgados, acusados. Todos esos son los pensamientos que vienen a nuestras mentes y es bastante difícil. Esa línea WhatsApp para que ustedes se puedan comunicar con nosotros, escribirnos al 322-729-1386, 322-729-1386. Doctora Vanessa, ¿qué opina de todo esto que estamos hablando? Bueno, es importante realmente también agregar, Paz, que pues a nivel hospitalario, ¿sí? Y a nivel de las clínicas, pues también hay redes de apoyo, ¿sí? Para esto. Y que cuando suceda un evento de este tipo, si es para denunciarlo inmediatamente o que haya ocurrido en las primeras horas, es realmente necesario, porque en ocasiones se puede presentar un agresor no conocido. Y esto puede implicar que este agresor no conocido pueda presentar algún tipo, por ejemplo, de enfermedad de transmisión sexual. Claro. Entonces, para esto, pues hacemos ese llamado a esas mujeres que no de reino, que no tengan el temor ni el miedo de acercarse a las instituciones hospitalarias, ya que se tiene que llevar un tratamiento pues adecuado para esto, que va a tener en cuenta, uno, iniciar un protocolo para enfermedades de transmisión sexual. Claro. Y eso es importante para también nosotras como mujeres cuidar nuestra salud, porque no sabemos si ese agresor puede tener un VIH, una hepatitis B, una enfermedad como la gonorrea, y que en ese momento es necesario en las primeras 24, 48 horas, máximo 72 horas, iniciar un protocolo médico para evitar precisamente este tipo de enfermedades. Las vacunas, en el caso del virus del papiloma humano, que en ocasiones pues si no tenemos la vacuna es necesario también la aplicación de la vacuna. Utilizar también el método anticonceptivo, porque pues también se pueden y se han presentado embarazos no deseados a raíz de estos abusos sexuales que aún en medio de la calle, en medio de la nada se han presentado, y es necesario hacer ese llamado a esas mujeres de reino que no tengan temor, que no tengan miedo de acudir a ese centro hospitalario, porque realmente el abuso sexual es una emergencia. Sí. ¿Sí? Y no
no, de pronto a veces ellas piensan, no, van a llegar al hospital, pero no me van a atender. Y me va a tocar porque no es algo prioritario. Exactamente, no, es una emergencia. Sí. De hecho, se conoce como código blanco o código rosa, que lo tiende de esa manera y llega uno de estos eventos y es de rápida atención. Qué importante conocer esto. Yo no lo sabía, por ejemplo, y sí es bueno conocerlo. Y si estamos hablando de mujeres adultas, imagínense, pues estamos centrándolo todo en la mujer porque es el tema y pues es el programa Mujeres de Reino. Y cuando son niñas, pues debe ser todavía más delicado. Claro, es mamá que debe acudir rápidamente a esa atención médica porque en el tema de una niña, corporalmente es otra historia, ¿verdad? Totalmente, pastora, sí, o sea, porque pues el cuerpo de la niña también, el traumatismo que se produce, las lesiones traumáticas que se llegan a presentar. De hecho, pues en ocasiones hay niñas que han tocado estar en unidad de cuidados intensivos por esta causa, ¿sí? Porque pues no sabemos, el agresor, como repetía, si tiene pues una enfermedad de base, claro, que es bastante importante y la afecta, pero también el traumatismo físico que les causa por su cuerpo, por el tamaño de su cuerpo, si es una persona adulta que le ha hecho la agresión física, y aún es más traumática para las niñas. Hay que tomar, para todas, niñas, adultos, niños, tomar muestras. Entonces, eso es una evidencia también por la parte legal para poder justificar, o sea, judicializar a esa persona. O sea, no tener el temor, no tener el miedo, porque pues nosotros podemos tener en un momento cierto temor y cierto miedo, pero también pues Dios ha puesto leyes. Claro, ¿sí? claro. Y pues esas leyes también nos están respaldando. Y una de las cosas que también queremos nosotras como mujeres es que se pueda hacer justicia, porque uno por dentro anhela también esa justicia que se pueda hacer. Y pues si Dios nos ha puesto también esas leyes, ¿sí? Podemos respaldarnos con ellas y llevar hasta su estancia para que esa persona también sea judicializada. Claro, claro, es todo eso que podemos vivir alrededor de mujeres, no ocultarlo, Sí. ni en nosotras, ni en las otras personas, no minimizarlo, no pensar, no, esto un día va a pasar, y muchísimo menos si ese abuso sexual se ha dado en casa. Es decir, la víctima está ahí en el hogar, el victimario fue el papá, los hermanos. Ahí es donde más rápido debemos reaccionar y que Dios nos ayude, porque hemos sabido, Vanessa, de muchos casos donde se sigue conviviendo de la misma manera y muchas veces hasta permitiendo que el abuso se siga dando, porque de pronto es el esposo y yo tengo una relación con el esposo y cómo voy a dejar al esposo, pero yo tengo que empezar a analizar con qué tipo de persona estoy viviendo, o si es en el tema de los hijos, cómo es que esto que se está viviendo allí se debe solucionar. Así es, sí. Y les hacemos ese llamado a esas mujeres de reino, a esa mujer joven, a esa mujer adolescente que aún puede estar ocurriendo en su casa, en su intimidad, esto, que no tenga temor a denunciar. Porque pues de igual manera esto es confidencial, o sea, sí, esto es confidencial, la historia clínica es confidencial, el hecho judicial también es confidencial. Entonces, que no tenga ese temor a enfrentar esa situación que lastimosamente aún por madres es asolapado, por decir ese término, de asolapar a la persona que le está haciendo daño a su propio hijo, a su propia hija. Porque se ha perdido pues el amor, por lo que se ha enfriado el amor. Paz, y fíjese que me hacía recordar un pasaje pues en la Biblia que está en 2 Samuel 13, ¿sí? Que es la violación de Tamar. Ajá, sí, señora. ¿Sí?
que fue hecha por su mismo hermano, Amnón. Y qué tan drástico esto que su mismo hermano como planeó llamar a Tamar, que lo viniera a cuidar, y ella pues tan inocente. Sí. Porque pues la víctima va inocentemente, está en su casa, nunca va a pensar que en su propia casa, que su propio hermano, que su propio padre le vaya a hacer daño. Y esto ha sucedido desde el antepasado, que su mismo hermano abusó de Tamar. Exacto, tremendo. Y ahí es donde nosotros vemos todas las consecuencias de lo que sucede, hablándolo a la luz de la palabra de Dios. Son todas esas cosas que deben ser restauradas. Cuando es a nivel de la familia, pues claro que una madre que está viendo que está sucediendo eso con sus hijos, pues yo no voy a querer de pronto favorecer lo que hace el abusador, pero no puedo dejar de favorecer al que está siendo abusado. Aquí todos necesitan restauración, todos necesitan ser fortalecidos, todos necesitan ser ayudados. Y esto es un tema, como lo estábamos hablando con la doctora Nancy también, de forma que debe estar de forma integral. Bueno, aquí hay muchísimas cosas para hablar, nos quedamos cortos, vamos unos minutos más, pero vamos a hacer una pausa a esta hora para centrarnos allí en algunas palabras como el enojo, el dolor, todo este tipo de cosas, el rencor también, lo que tiene que ver con el enojo, cómo debemos tener en cuenta todas estas cosas para superar el abuso sexual. Así que ya volvemos en Mujeres de Reino. Y seguimos a esta hora en Mujeres de Reino con este tema bien confrontante, pero lo vemos también como un tema hermoso en cuanto a todo lo que podemos superar, todo lo que podemos salir allí de ese abuso sexual, cómo superar el abuso sexual, que lo más maravilloso que estamos diciendo en este día es que sí es posible. Doctora Vanessa, hablando ya de todo aquello que vivimos, de esa sanidad espiritual, que ahí es donde en todo la mayor función la tiene nuestro Dios. Esa ayuda que necesitamos de todos, pero esa ayuda principal que necesitamos de Dios. Así es, Paz. Realmente, pues, nosotras como conocedoras del Señor, que ha actuado, ha hecho, se ha manifestado en nuestras vidas, que aún no solamente en situación de abuso, sino en otras situaciones personales que cada mujer hemos pasado y hemos vivido, tenemos esa fe, tenemos esa esperanza, que solamente en el Señor podemos tener esa sanidad interior. Porque así como decía mi hermana Nancy, que no se va a olvidar, pero solamente con la ayuda de esa persona, de ese ser que está brindando nuestra mano y que está dispuesto a abrazarnos, a amarnos incondicionalmente, porque es el único que nos ama sin condiciones, y que necesitamos ese abrazo grande de un padre. Sanador. Amén. Ese abrazo sanador. Porque es allí cuando nosotros estamos experimentando ese dolor del abuso, ese dolor que está allí haciendo un daño internamente, incluso, como le estábamos hablando, hasta en nuestro cuerpo. Es allí cuando logramos sacarlo, cuando somos realmente ministrados por el Señor y le decimos al Señor nuestro Dios, yo necesito ayuda, y viene ese abrazo, viene ese amor del Señor a sanar y poder nosotros sacar todo ese dolor, porque el tema es que cuando no hemos sido sanados de ese abuso, el dolor sale como de a poquitos, ¿no? Sí, claro. Como goticas que van saliendo, pero que a la vez las vamos recogiendo porque no queremos que nadie se dé cuenta de que estamos experimentando ese dolor, pero cuando lo llevamos al Señor, lo ideal es que podamos sacar todo eso y hablarle al Señor todo ese dolor, todo lo que hay en nuestro interior, para poder empezar a superar ese abuso. Así, mi amada pastora. Y esa es la única persona que realmente
puede obrar allí, poder darnos esa paz interior que nuestra alma, nuestro cuerpo necesita, porque necesitamos esa paz y esa paz va a repercutir en nuestros familiares, en nuestros hijos, en nuestro entorno, en nuestra salud. Porque de hecho, pues cuando nos sucede todos estos tipos de eventos, nuestra salud física se altera. Sí. Y que pues eso hace el reflejo de muchas enfermedades psicológicas, psiquiátricas, mentales y físicas. Ya que lo que le comentaba ahorita, nuestros neurotransmisores están totalmente alterados, el cortisol, la adrenalina, y cuando el cortisol se aumenta, la adrenalina se aumenta, queremos es como gritar, queremos es tratar de pedir ayuda, pero solamente esa ayuda, sí, puedes gritar, puedes pedirla, pero pídela al que te está escuchando desde los cielos, pídela al que tiene ese oído presto para ti 24/7. Exacto. Es poder entregar, es poder soltar en manos de Dios, porque Él es realmente el que conoce nuestro interior y la situación que estamos viviendo, porque cada uno de nosotros pues es un mundo diferente. Así es, Lo que pudo haber vivido en ese abuso sexual una persona, una niña, lo está experimentando de una manera diferente, una mujer adulta, una mujer mayor, donde también se pueden presentar este tipo de casos. Entonces cada caso es diferente y solo Dios conoce qué es lo que necesitamos, pero nosotros podemos hacer lo más importante, y es asumirlo, es entregar, es soltar, es decir, bueno, voy a sacar todo eso que hay allí adentro mío para que el Señor pueda definitivamente sanar mi corazón, restaurarlo, libertarlo, porque si es posible, dice la palabra de Dios, que Él puede mudar nuestro corazón, que Él puede cambiar incluso, darnos un corazón completamente nuevo. Hablando del enojo, que es algo que se presenta allí en nuestro interior, en el Salmo 37, versículos 8 y 9 nos dice la palabra: no des lugar al enojo, ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer. Los malvados serán destruidos, pero los que esperan en Dios recibirán la tierra prometida. Los que esperamos en Dios, amén, vamos a recibir esa tierra prometida, vamos a recibir esa herencia. Los que esperamos en Dios, vamos a ver la respuesta. Ahora, cuando el enojo es tan grande que yo le deseo la muerte a la otra persona, que eso también sucede, le deseo la muerte al otro, quisiera que la otra persona se acabara, viviera lo peor, todo eso también debemos llevarlo a la presencia de Dios, ese enojo también sacarlo de nosotros. La sanidad de nuestro corazón, la entrega, el soltar va a dar para que yo pueda salir de ese enojo, porque nosotros no somos los que vamos a buscar venganza. Dios se encarga de absolutamente todo. El enojo puede ser muy grande, pero yo debo sacarlo, no me corresponde la venganza a mí, no me corresponde pensar en cómo vengarme. Aquí la palabra nos está diciendo que los que esperan en Dios recibirán la tierra prometida. Los que esperan en Dios siempre van a recibir la recompensa. Yo no me puedo poner a pensar, bueno, y yo perdono, y yo saco de todo este odio, todo este rencor de mí, yo saco todo este enojo, y que la otra persona, yo le doy el beneficio a la otra persona como si no hubiera pasado nada. No, es que el beneficio no es para la otra persona, es para nosotros seguir viviendo. El beneficio es para que nosotros lo podamos disfrutar, como lo decía Vanessa, tengamos paz, podamos realizar nuestra vida, podamos vivir plenamente y ya salir de esa cárcel, porque sencillamente el abuso sexual es una cárcel. Así es, Paz. Y que nosotras, o sea, como estamos agarradas de la mano de Dios, sabemos que todo eso pues tiene una consecuencia, y que ustedes también tienen un Dios justo, un Dios que también nos hace justicia, y que en medio de eso, que aunque no estemos deseando el mal de la otra persona, sabemos que cuando Dios es justo,
todas las consecuencias del pecado vendrán para los buenos y para los malos. Y así como lo decíamos con la historia de Amnón. Amnón era el primer hijo de David, era el heredero del reino. Lo que él perdió fue muerto, perdió ser el heredero del reino, porque no era Salomón, estaba destinado para él. Pero por nuestras malas decisiones, por las consecuencias de nuestro pecado, todas las cosas que perdemos. Pero hay un Dios justo y Dios hace justicia. Él hace justicia, así es. Así que lo que debemos hacer es soltarlo, entregarlo. Dios sabrá qué va a hacer con esas personas, pero en nosotros debe estar otra palabra principal, que es el perdón. Eso me desata también del abuso sexual. El hecho de perdonar al agresor, pero es que no se lo merece. Pueda que no se lo merezca, lo vamos a perdonar, lo mismo, no porque se lo merezca, sino porque es una bendición para nosotros, porque si yo perdono, Dios también me va a perdonar a mí. Eso es lo que dice la palabra. Sí, señora. ¿No es cierto? Así es. Entonces, ahí está. Todos estos puntos que la idea es que los estemos estudiando, que pensemos en ellos, que oremos en todo esto, llevando delante del Señor cada una de estas cargas, que podamos reconocer, que podamos sacar el dolor, dejar que Dios sane nuestro corazón y, como lo hemos dicho durante todo el programa Mujeres de Reino, podamos acudir a todas las instancias, a la instancia médica, a la instancia psicológica, que busquemos ayuda en nuestra propia familia y que Dios nos dé la sabiduría para enfrentar este tema y para superar este tema del abuso sexual, que es totalmente posible. El tiempo se nos ha agotado en Mujeres de Reino en el día de hoy, pero les vamos a dejar con nuestra línea WhatsApp, porque es hablando de la importancia de hablarlo. Podemos buscar consejería, podemos buscar hablar con alguien también delante de Dios y con alguien con quien de pronto nosotros necesitemos hablar para exteriorizar todas estas cosas, ¿verdad? Así es, sí, señora. Es justo y necesario que nosotras saquemos todo eso que tenemos dentro de nuestros corazones. Y qué más con una persona pues conocedora del Señor, que nos pueda orientar, que no mire solamente lo que vamos a hacer para tratar de dañar a la otra persona, porque aquí no es dañar a la otra persona, porque nosotros también nos vamos a dañar nosotros mismos. Claro. Pero sí llegar hasta ese punto del perdón, de esa sanidad interior que nuestra alma necesita. Claro, para poder vivir en paz. Les vamos a recordar cómo nos pueden buscar como Mujeres de Reino en las redes sociales. Ahí estamos publicando constantemente devocionales, palabra que le va a llegar si usted se suscribe ahí a Mujeres de Reino para lo que es consejerías, peticiones de oración, a través de nuestra línea WhatsApp, el 322-729-1386, 322-729-1386, y aquí está también cómo nos pueden encontrar en las redes sociales. Nos pueden encontrar como Mujeres de Reino Juego AM en Facebook y YouTube. E invitamos a todas nuestras mujeres a compartir ese live para que también nos sigan, para que otras mujeres nos sigan y puedan también llenarse más de la presencia del Señor. Y en Instagram, @MRN Ministerio. MRN Ministerio, Mujeres de Reino. Gracias a todas y a todos los que han estado ahí. Comparte este programa para aquellos que necesitan recibir sobre este mismo, y que Dios nos ayude a superar y ayudar a otros a superar el abuso sexual. Un abrazo para todos y para todas. Mujeres de Reino, gracias por habernos acompañado. Gracias, Vanessa. Muchas gracias, Paz. Dios les bendiga.